La Segunda Guerra Mundial. Eventos, personajes, tecnología. Le doy la bienvenida a nuestro episodio del día de hoy. Episodio 177. Victoria en Europa. Si usted ve una película o un documental de la Segunda Guerra Mundial, lo más probable es que se relate la muerte de Hitler e inmediatamente se pase al final de la Segunda Guerra Mundial en Europa. Esto, sin embargo, fue un poco más complicado que eso. El autor Michael Jones escribe un excelente libro muy recomendable. Se llama Después de Hitler, After Hitler. Jones describe los 10 días entre la muerte de Hitler y el final de la Segunda Guerra Mundial. Días de mucha violencia, relevancia e impacto, no solo en el fin de la guerra, sino en la historia mundial desde entonces. Este periodo, sin embargo, pocas veces recibe la atención que merece. Empezamos con un breve resumen de los últimos días de Hitler. Desde inicios del año se refugia cada vez más a menudo en el búnker que se encuentra casi 9 metros bajo tierra. Desde ahí dirige la guerra, pero cada vez está más aislado y depende de la información que le dan. Y esta es cada vez más controlada por los miembros más fanáticos de su gobierno, a los que él mismo les ha dado el poder para hacer esto. No quiere escuchar malas noticias, pero para este punto eso es todo lo que hay. En abril se realiza la última filmación conocida de Hitler, cuando sale del búnker para condecorar a defensores de Berlín, entre los que se encuentran muchachos de hasta 12 años de edad y otros tantos no mucho mayores a ellos. Hitler los está felicitando, los está condecorando y se dedica además a maltratarle los cachetes a estos jovencitos. Sin embargo, se ve envejecido, encorvado. El 20 de abril siempre ha sido un día muy especial desde el ascenso de Hitler al poder, ya que ese día es su cumpleaños. Sus seguidores más cercanos visitan el búnker para saludar a su líder. Los bombarderos aliados también visitan Berlín en un masivo bombardeo que busca recordar a Hitler la que se le viene. Apenas 2 días más tarde le comunican a Hitler que los soviéticos han ingresado a los suburbios del norte de Berlín. Hitler ordena un contraataque, el cual no ocurre porque las fuerzas que se supone deben contraatacar están comprometidas en otro sector y Hitler toma esto como una evidencia más de que ha sido traicionado. Es aparentemente ese día cuando Hitler decide que morirá en Berlín. Días más tarde, su amargura será aún mayor cuando descubra que entre su círculo más cercano hay quienes ya negocian a sus espaldas el cese de la guerra. En sus días finales, Hitler se convence de que ha sido siempre traicionado por todos y que esa es la causa de esta derrota. Hitler seguramente siguió esperando ese milagro al estilo Federico el Grande que cambiaría sorpresivamente el curso de la guerra. Pero la muerte del presidente estadounidense Franklin Roosevelt hace unos pocos días no ha traído ningún alivio tal como lo esperaba. La alianza británica, soviética, estadounidense resiste. La situación se sigue complicando y el 29 de abril Hitler recibe las noticias no solo de la muerte de Mussolini, sino del tratamiento que ha recibido su cadáver, y concluye que no solamente debe morir, pero su cadáver debe desaparecer. Ya solo faltan 978 años para cumplir la promesa de Hitler de un imperio alemán que duraría 1000 años, y las cosas no pintan bien. Consistente con mi tratamiento de Hitler en este podcast, que lo considero un personaje poco interesante, entre otras cosas carente de sentido del humor y capaz de centrarse en unos pocos temas que lo obsesionan, solo le cuento que el 30 de abril de 1945 Hitler se pega un tiro y ordena que su cadáver sea incinerado. Los alemanes, que para entonces debían ser expertos en la cantidad de combustible necesario para incinerar cadáveres, no reúnen suficiente combustible y los restos de Hitler y de su flamante esposa no se consumen completamente. Una fuerza especial soviética encargada de la tarea de encontrar a Hitler o su cadáver encuentra estos restos y se los llevan para investigación, ocultando el hecho de que han logrado verificar que ese era el cadáver de Hitler. Este será un misterio por muchos años,
hasta que luego de la muerte de Stalin se puede hacer pública esta información. El mismo mariscal Georgy Zhukov descubrirá esto muchos años más tarde y entenderá que Stalin lo torturaba con preguntas respecto a Hitler y su destino final solo para divertirse y minimizarlo. La muerte de Hitler no impacta la batalla de Berlín, ya que lo ocurrido no es anunciado inmediatamente y de hecho nadie sabe con certeza dónde se encontraba Hitler o sus planes ahora que Berlín está por caer. La presencia o no, la muerte o no de Hitler no cambia los planes aliados. Berlín y el territorio alemán serán tomados. La muerte de Hitler la anuncia finalmente Radio Hamburgo el 1 de mayo pasadas las 10 de la noche. A la mañana siguiente las tropas aliadas empiezan a enterarse de estas novedades no verificadas. Si usted ha sido un analista político europeo en esos años, si le preguntan quién sucederá a Hitler en caso de su muerte, la respuesta es fácil. Será Hermann Göring, jefe de la Fuerza Aérea Alemana, cabeza de múltiples iniciativas y cercano a Hitler desde la fundación del movimiento nazi. Pero sorprendentemente, Göring no ha sido nombrado sucesor de Hitler. La razón es sencilla. Cuando ya se acerca el final para Berlín y la Alemania nazi, Göring abandona la capital y cuando ya Hitler está rodeado, Göring decide enviar un telegrama a Hitler en que pide que lo nombre su sucesor inmediatamente y aclara que si no recibe respuesta de Hitler, asumirá que ya no se encuentra en libertad de responder, por lo que él, Göring, asumirá la posición de líder alemán. La interpretación de Hitler de esta comunicación de Göring, la interpretación es ayudada por Bormann, que también aspiraba al título, es que este ha sido un acto de traición. Göring mejor pone pies en polvorosa o le va a costar la vida. Si no era Göring el sucesor, entonces tendría que ser Heinrich Himmler, intérprete de los deseos criminales de Hitler como cabeza de las SS. Pero Himmler ha concluido, por alguna extraña razón, que los aliados estarían dispuestos a aceptarlo como líder alemán en reemplazo de Hitler o al menos de dejarlo escapar. Por esta razón, desde inicios de 1945 está intercambiando correspondencia con los aliados occidentales en busca de un acuerdo para concluir la guerra. Las forzadas caminatas de prisioneros de guerra y de judíos hacia el oeste alemán en las últimas semanas de esta guerra han sido idea de Himmler, que los ve como rehenes o como actos de buena fe para sus negociaciones con los occidentales. Pero el 28 de abril, la BBC hace públicas las negociaciones de Himmler con los occidentales. Hitler, al enterarse de que el representante personal de Himmler en Berlín intentaba escapar de la ciudad, se pone hecho un nazi, ejecuta al representante de Himmler y condena a Himmler en ausencia a la muerte. En su testamento, Hitler nombra como sucesor a Karl Dönitz, comandante de la Armada alemana y convencido nazi que entiende que el final de la guerra se acerca y toma medidas de último momento para impresionar a Hitler, incluyendo enviar para la batalla de Berlín a cadetes navales. Estos muchachos, por supuesto, no harán ninguna diferencia en el resultado final, pero el gesto sacrificial impresiona a Hitler, que escoge a Dönitz como su sucesor. Este nombramiento confunde a los aliados e incrementa los temores de que Hitler en realidad no ha muerto y podría estar en camino hacia otra zona junto con Göring y Himmler y quién sabe quién más para establecer un gobierno o grupo de resistencia. Si ese es el caso, entonces el gobierno de Dönitz no es más que una distracción. El nombramiento también es confuso para los alemanes. ¿Ha muerto en realidad Hitler? Si Hitler efectivamente ha muerto, no se puede verificar que efectivamente nombró a Dönitz como su sucesor. ¿Deben las Fuerzas Armadas alemanas obedecer a Dönitz? Para este momento todavía existen grupos de combatientes en Francia, Bélgica y Holanda, en pequeños grupos que todavía resisten.
Hay una gran cantidad de combatientes en Italia, Grecia, Austria, Checoslovaquia, Yugoslavia y en múltiples zonas de Alemania. Y no faltan los que ya han decidido que combatirán hasta la muerte. Si no hay una autoridad alemana generalmente aceptada, esta guerra podría tomar meses o desencadenar revueltas armadas en distintos puntos de Europa. Le guste o no a los aliados, les conviene más que haya un líder alemán, aunque no lo reconozcan formalmente. El gobierno de Dönitz se establece en Flensburgo y durará 3 semanas. El 1 de mayo, Dönitz transmite un mensaje radial para el pueblo alemán. El mensaje dice: nuestro Führer, Adolfo Hitler, ha caído y hemos perdido a uno de los grandes héroes alemanes. El pueblo alemán inclina sus cabezas en señal de profundo respeto y tristeza. Desde muy temprano, él reconoció la terrible amenaza del bolchevismo y dedicó su vida a enfrentarlo. Al final de su batalla y de su incorruptible ruta, ha muerto como un héroe en la capital del Reich alemán. Su vida fue un servicio único para Alemania. Su guerra contra la avalancha bolchevique fue su batalla por Europa y por todo el mundo civilizado. Dönitz concluye con lo siguiente: el Führer me ha nombrado su sucesor. Consciente de esta responsabilidad, acepto la posición en esta hora trágica. Es mi obligación principal salvar al pueblo alemán del aniquilamiento a manos del enemigo bolchevique. Continuamos la pelea por esta única razón. Dönitz exige la lealtad y obediencia total de las Fuerzas Armadas. Si quedaba duda de que Dönitz era un convencido nazi, la sarta de mentiras con la que inicia su gobierno no deja la menor duda. A mí me impresiona además que hasta el día de hoy hay gente que repite estas palabras de Dönitz o algo similar como si algo de verdad tuviera. Las declaraciones de Dönitz y de otros miembros de su gobierno en días siguientes dejan claro que este no es un gobierno interino y que planean continuar la pelea contra los soviéticos. Estas declaraciones resquebrajan aún más las débiles relaciones entre estos aliados. Las sospechas de Stalin, que desde hace tiempo teme un posible acuerdo entre los aliados occidentales y los alemanes, aumentan. Es muy sospechoso que el nuevo líder alemán, Stalin, es el único de los líderes de estas naciones que tiene confirmación de que Hitler efectivamente ha muerto. El nuevo líder menciona que pelearán contra los soviéticos. ¿Planean los estadounidenses cambiar de bando a estas alturas e intentar cambiar la situación del este de Europa? Recuerde que los soviéticos han ocupado prácticamente todas las naciones del este europeo y que para este momento siguen avanzando sin señales de detenerse. Checoslovaquia e incluso Dinamarca ya parecen estar bajo amenaza. Lo acordado en Yalta por los 3 líderes aliados ha sido ignorado por Stalin. ¿Están los británicos planeando traicionar a la Unión Soviética y cambiar de bando? Stalin tiene razones válidas para estar preocupado. Por el lado británico, ya han perdido toda posición de autoridad en esta alianza y en las etapas finales ya solo pueden emprender operaciones aprobadas o apoyadas por los estadounidenses. Sus aliados estadounidenses están dando claras muestras de que sus mentes ya están preocupadas en la situación en el Pacífico y la guerra contra el Japón, por lo que ya planean su salida de Europa. Esto resulta en que la iniciativa la están tomando los soviéticos, que obviamente no tienen problemas en llegar al Atlántico si se lo permiten. Los estadounidenses no parecen ver el obvio riesgo de que la ocupación nazi de Europa está a punto de ser reemplazada por la ocupación soviética. Es por esta razón que hace meses Churchill solicitó al alto mando militar que preparen un plan de contingencia en que la Unión Soviética se transforma en el adversario. Los planificadores militares hacen lo ordenado y el plan resultante, que carece de toda posibilidad de funcionar, recibe el nombre adecuadamente de el Plan Impensable.
Ahora que la guerra se acerca a su fin, Churchill pide una actualización de este plan en que se conserve el armamento alemán para ser utilizado en contra de la Unión Soviética. El resultado del análisis es que el escenario es extremadamente peligroso, pero en todo caso imposible sin la participación estadounidense, por lo que igual no ocurrirá. Los británicos no lo saben, pero ellos no son los únicos capaces de interceptar comunicaciones y espiar, y Stalin está más o menos al tanto de esta iniciativa de Churchill. Así como en la década de los 1930, Churchill ha sido incapaz de comunicar el verdadero peligro que representaba la Alemania nazi, en 1945 es incapaz de explicar el riesgo inminente que representa la Unión Soviética. Pero al menos puede asegurarse de que Dinamarca no caiga en manos soviéticas, por lo que ordena que las tropas de Montgomery avancen a Lübeck inmediatamente para bloquear el avance soviético. Por el lado estadounidense la situación no es mucho mejor. Harry Truman, flamante presidente estadounidense, debe enfrentar la presión de la prensa estadounidense, que es abiertamente hostil a las vagas resoluciones respecto a Polonia alcanzadas en la conferencia de Yalta, sobre todo considerando las acciones de Stalin luego de la conferencia, que indican claramente que Polonia va rumbo a caer en manos soviéticas. La situación se agrava aún más cuando a inicios de mayo se reporta que 16 polacos enviados a Polonia a mediados de marzo con la autorización y apoyo de británicos y estadounidenses para sumarse al gobierno interino han sido arrestados y acusados de ser saboteadores. El mensaje para quienes quieran disentir, para los polacos en el exilio, para británicos y para estadounidenses es claro: en Polonia manda Stalin. En el episodio relacionado con la conferencia de Yalta, yo mencionaba el pacto entre Stalin y Churchill, en el cual Gran Bretaña considera a Grecia bajo su zona de influencia. Esto resulta en que los británicos envían tropas a Grecia a reprimir a grupos de partisanos que se oponen al gobierno que los británicos favorecen y que, para sorpresa de nadie, es una monarquía. La represión británica resulta en la muerte de decenas o tal vez centenas de griegos. Estos eventos son públicos y la prensa estadounidense ya se pregunta si los combatientes estadounidenses están muriendo en Europa para que Gran Bretaña y la Unión Soviética alcancen sus sueños imperialistas. Por otro lado, es importante considerar que Harry Truman no es Franklin Roosevelt. Roosevelt era creyente a pie juntillas de que la relación personal e incluso el carisma personal hacían la diferencia no solo en las relaciones con otros líderes, pero en la política mundial. Truman es mucho más centrado en qué se acordó y qué pasó. En caso de discrepancia, lo que hay que aclarar es por qué lo acordado no pasó y exigir su cumplimiento. Stalin está acostumbrado a un nivel de flexibilidad mucho más alto en cuanto a sus acciones, y habrá que ver cómo funciona la relación con este nuevo líder estadounidense. Es decir, que la Gran Alianza, como la llamaba Churchill, está llegando a su fin, y para este momento ya todas las partes tiran abiertamente hacia sus propios intereses. En este punto tomamos una pausa. Palabras de Churchill. Años después de la guerra le preguntaban a Winston Churchill respecto a sus inspiradoras palabras para el pueblo británico durante la guerra. Churchill responde: era la nación y la raza británica alrededor del mundo la que tenía el corazón de león. Yo simplemente tuve la fortuna de ser el llamado a lanzar el rugido. La guerra ya no avanza como los alemanes quisieran o a la velocidad que a ellos les convenga, y la decisión es avanzar hasta la derrota total alemana.
Tampoco ayuda que a medida que las fuerzas aliadas avanzan dentro del territorio alemán, siguen descubriendo campos de concentración que muestran la depravación alemana no solo por su crueldad y magnitud, sino porque la respuesta común de la población es que ellos no estaban al tanto de lo que estaba pasando. En distintas ciudades, comandantes estadounidenses fuerzan a la población alemana a visitar los campos de concentración, a cavar tumbas y a enterrar víctimas. El libro consultado esta semana hace un excelente trabajo relatando la reacción de combatientes de las naciones aliadas al describir los campos de concentración y su horror ante la capacidad de seres humanos de hacerle eso a otros seres humanos. La violencia se incrementa y aunque no llega a los niveles soviéticos, las violaciones, agresiones y asesinatos de civiles y militares alemanes que ya se han rendido tampoco son extrañas en el frente oeste. Muy pocos de esos crímenes serán investigados y muchos menos sancionados. Los alemanes ahora entienden lo que significa la rendición incondicional. El siguiente pasaje relata la rendición alemana en Lüneburg-Heath. Esta es la zona bajo control de Bernard Montgomery, el comandante británico más famoso de esta guerra, personaje muy querido por sus tropas, pero polémico ante los estadounidenses por su soberbia y desproporcionado ego. Churchill describía a Montgomery como indomable en la derrota e insufrible en la victoria. Montgomery en sus memorias relata lo siguiente. Llegan al campamento británico el almirante alemán Georg von Friedeburg, cabeza de la armada alemana ahora que Dönitz es el líder alemán. Llegan además el general Eberhard Kinzel, el almirante Gerhard Wagner y el mayor Jochen Friedel. Montgomery, por supuesto, sabe que van en camino para reunirse con él. Estos representantes alemanes llegan a la edificación donde se encuentra Montgomery, escoltados por un vehículo de combate británico. Precaución totalmente innecesaria. Y Montgomery los hace esperar unos minutos antes de recibirlos. Al salir, Montgomery pregunta a un intérprete: ¿quiénes son estos hombres y qué quieren? Montgomery se está haciendo el sabe perfectamente la respuesta a las dos preguntas. El almirante Friedeburg lee una carta en que explica que está autorizado a presentar la capitulación de 3 ejércitos alemanes, los cuales combaten a los soviéticos entre Berlín y Rostock. Montgomery responde que eso es absurdo, deben rendirse ante los soviéticos. Friedeburg responde que eso es impensable. Montgomery responde que eso debieron haberlo pensado antes de iniciar esta guerra, en particular antes de atacar a los soviéticos. Friedeburg afirma que su preocupación principal es respecto a los civiles en riesgo en la ciudad de Mecklenburg, a la que ya se acercan los soviéticos. Montgomery responde que esa área no está bajo su responsabilidad. Montgomery entonces le hace la siguiente propuesta a Friedeburg. ¿Está Friedeburg dispuesto a ofrecer la capitulación al oeste y norte de su posición, incluyendo las fuerzas alemanas en Holanda y Dinamarca? Le aclara además que, si Alemania se niega, entonces los combates se reiniciarán con la consecuencia de muerte de más militares y civiles alemanes. En ese momento, Montgomery ordena un receso para comer, y la delegación alemana es conducida a una tienda donde comen solos. De acuerdo a Montgomery, Friedeburg llora durante la comida. De acuerdo a otras descripciones, esto nunca pasó. Al continuar la reunión, Montgomery ha preparado sus mapas para explicar la situación en el campo de batalla. Uno de sus subordinados, al ver el espectáculo, comenta con otro: el jefe está poniendo tremendo espectáculo. El otro responde: cállate, desgraciado. Ha estado practicando para este momento toda su vida. La delegación alemana se retira. Deben consultar con Dönitz, pero acuerdan regresar al día siguiente.
Montgomery contacta a Eisenhower para comentar lo ocurrido y recibe la autorización para aceptar esta capitulación si se produce. Al día siguiente regresa la delegación alemana. Montgomery nuevamente los deja esperando por casi una hora. La reunión se inicia con la presentación del documento de rendición redactado por Montgomery. Friedeburg pide una copia en alemán. Se la entregan. Apenas la lee y se inicia la reunión. Montgomery hace un resumen del documento como lo haría un maestro de escuela frente a sus pupilos y entonces lee el documento completo. Luego toma una pluma común y corriente, digamos una paper mate, y firma el documento que ha sido escrito en papel común. Estas acciones de Montgomery no son accidentales. Los alemanes están firmando la capitulación de una parte considerable de sus fuerzas, y esto normalmente se hace en una ceremonia formal, con protocolos. El bolígrafo utilizado a veces se vuelve una reliquia histórica, así como el documento. Nada de eso existe aquí. Ha sido un proceso displicente y frío. La delegación alemana firma el documento y salen de la tienda. Son la muestra viviente de la derrota, de acuerdo a Montgomery. Esa noche, Montgomery escribe una carta a sus comandantes agradeciéndoles por su compañía durante esta guerra. El fin de la guerra se acerca. Con esta capitulación de las fuerzas al norte y al oeste del territorio alemán, el desmoronamiento de la resistencia alemana es inminente. El acuerdo firmado es respetado por las partes y ahora viene la impresionante tarea logística de controlar, agrupar, alimentar y desarmar a centenas de miles de combatientes alemanes que deponen las armas y se entregan a sus captores. Todo esto se hace en medio de poblaciones a las que no les molestaría desquitarse de sus torturadores por los últimos 5 años. Este acuerdo no es perfecto y, como se mencionó, incluye tropas que enfrentan a los soviéticos y ese sector los alemanes no planean cesar los combates. Esto incrementa la tensión entre aliados al temer nuevamente los soviéticos que se está fraguando un acuerdo para concluir la guerra en el oeste alemán, pero no en el este. No sé si usted sabe esto, pero Alemania se rindió 2 veces al final de esta guerra. La guerra continúa, pero apenas un par de días después de la rendición previamente relatada, el frente sigue colapsando y los aliados avanzando por los 2 frentes. Los alemanes están buscando una capitulación en el frente occidental. Británicos y estadounidenses han dejado claro que la única capitulación aceptable es la simultánea en el oeste y en el este. También queda claro que ellos no están interesados en negociaciones con Dönitz o nadie de su régimen. No reconocen su legitimidad. Las negociaciones son con comandantes alemanes. Estos comandantes alemanes, por supuesto, consultan con Dönitz, quien a través de la radio sigue emitiendo mensajes radiales en que habla de buscar un acuerdo con los occidentales. En el frente soviético los combates continuarán. El 5 de mayo de 1945, Eisenhower inicia negociaciones con Friedeburg, por lo que él y una delegación militar llegan a Reims. Al llegar, Friedeburg anuncia que él está autorizado solo a negociar los términos del acuerdo, no para firmar documentos de capitulación, y añade además que está incomunicado con Dönitz. En otras palabras, ahora es Friedeburg el que se está haciendo el Parece que había una epidemia en esos días. La respuesta aliada no podía quedar más clara. Los alemanes son nuestros enemigos y continuarán siendo nuestros enemigos hasta que capitulen. Se aconseja a Friedeburg que o consiga autorización de Dönitz o consiga que se envíe a alguien que sí cuenta con la autoridad para firmar. Mágicamente, Friedeburg encuentra una forma de comunicarse con Dönitz. De paso, que no se le escape que, bajo la condición de rendición incondicional comunicada por Roosevelt en 1942, todo esto no debería estar ocurriendo. Los alemanes deberían estar ahí firmando sin hacer preguntas. Pero como ya lo dijo un comandante estadounidense luego de que esa posición se anunciara,
En la historia de la humanidad nunca ha existido una rendición incondicional. Alguna condición habrá. Estas negociaciones se están realizando con la presencia de un representante soviético, el mayor general Iván Susloparov, agregado militar soviético asignado al comando aliado en el oeste. Este punto es importante, ya que los aliados mantienen a Susloparov al tanto de lo ocurrido y preguntan si él está en contacto con el Kremlin. Susloparov afirma que sí. Está claro que la condición fundamental es que no habrá rendiciones separadas. Los alemanes deberán capitular en los dos frentes al mismo tiempo. Eisenhower es de la opinión de que mientras más pronto se firme la capitulación, menos muertes ocurrirán. Las negociaciones con los alemanes continúan y para el 6 de mayo se acercan al documento final. Susloparov está al tanto de los detalles generales. A las 6 de la tarde llega el nuevo emisario de Dönitz, el general Alfred Jodl, jefe de Estado de las Fuerzas Armadas alemanas. Se dan unas cuantas negociaciones adicionales y queda claro que lo único que los aliados aceptarán es la capitulación total en todos los frentes. Los alemanes piden 48 horas para pensarlo. La respuesta de Eisenhower es que en 48 horas británicos y estadounidenses sellarán el frente oeste y ni un solo alemán más, civil o militar, pasará rumbo al oeste, firmen o no. En ese momento Eisenhower simplemente se retira de la sala. Jodl contacta a Dönitz. Le comunica que la realidad es muy sencilla, es firmar ahora o el caos total. Jodl recomienda que Dönitz lo autorice a firmar. Para la 1 de la mañana del 7 de mayo, Jodl tiene la autorización y los firmantes representan a Alemania, a la Fuerza Expedicionaria Aliada, británicos y estadounidenses, y a la Unión Soviética. Nos referimos al general Susloparov. Ya con el documento firmado en sus manos, Eisenhower escribe un breve mensaje. La tarea de esta fuerza aliada ha sido completada a las 2:41 de la mañana, el 7 de mayo de 1945. El acuerdo ahora debe ser aprobado por Churchill, Stalin y Truman. Pero solo unas pocas horas más tarde queda claro que algo ha salido muy mal. Los alemanes en Checoslovaquia ya anuncian que ellos no se rendirán ante los soviéticos. Una radio alemana ha anunciado que Alemania ha alcanzado un armisticio con británicos y estadounidenses, no con los soviéticos. Y para colmo, ahora queda claro que Susloparov no tenía autorización para firmar en nombre de la Unión Soviética. A las 3 de la tarde de ese mismo día, el golpe final. Un periodista estadounidense convencido de que el anuncio oficial ocurriría en cualquier momento, decide que será él quien anuncie la exclusiva del final de la guerra. Lo hace violando las órdenes militares. Al rato llega la respuesta del Comando Conjunto Soviético que deja clara su posición. A pesar de las negociaciones, Dönitz sigue declarando a través de la radio que el acuerdo es con los occidentales, no los soviéticos. Esto da la apariencia de que británicos y estadounidenses están negociando una paz separada. Los soviéticos han revisado el documento y tienen varios cambios a este documento que ya está firmado. Todo lo firmado se considerará como procedente del alto mando militar alemán. El último punto mencionado es que la rendición alemana debía firmarse en Berlín ante Georgi Zhukov, representante soviético para la firma. Susloparov no era nada más que un agregado militar. Si usted lo piensa, la queja soviética tiene todo el sentido del mundo. Tras perder 25 millones de vidas en esta guerra, tras ser quienes han avanzado a la capital alemana y quienes han dado el golpe final a la Alemania nazi. A los aliados occidentales se les ha escapado la importancia simbólica de este acto final. Stalin es tajante. Lo firmado ya está hecho, pero los soviéticos no se sujetan a lo acordado en conversaciones que no contaron con la presencia de un delegado oficial soviético.
Esta mezcla de mensajes conflictivos resulta en que en el frente todos tengan un entendimiento distinto respecto a la situación, lo que inevitablemente resulta en combates y acusaciones de rompimiento de acuerdos, principalmente en Praga, la capital checoslovaca, donde combate la resistencia checa, las tropas de las SS que niegan a rendirse, soviéticos rebeldes que han formado un ejército contrario a la Unión Soviética y las Fuerzas Armadas soviéticas. Las fuerzas del general estadounidense Patton pudieron haberse sumado a los combates en apoyo de los rebeldes en Praga, pero esta opción es prohibida por el alto mando militar aliado, para inmensa frustración de Patton y de formaciones de checos que combaten con los aliados y que solo esperaban la oportunidad de ir a combatir por su capital. Finalmente, el 8 de mayo de 1945 en Berlín, y con la presencia de Eisenhower, quien no firma el documento ya que era de rango mayor a Zhukov, Arthur Tedder, británico, que es quien va a firmar el documento, Georgi Zhukov, quien firma el documento en nombre de la Unión Soviética. El documento de rendición definitiva se firma alrededor de la 1 de la mañana del 9 de mayo. Sin embargo, se conserva la fecha de 8 de mayo. Para el 8 de mayo de 1945, alrededor del mundo ya se sabe que la capitulación alemana era inminente y todos quieren iniciar las celebraciones. En Londres, gran cantidad de gente se congrega en la plaza de Trafalgar. Muchos más esperan el bus para también sumarse. Cada vez que llega un bus, se llena y parte. Quienes no logran subir al bus, lejos de enojarse, simplemente se ponen a cantar. Se le fue el bus a Hitler, se le fue el bus a Hitler. Y siguen esperando. Hay banderas, flores y un ambiente de alivio. A las 3 de la tarde el Big Ben da sus campanadas y todos guardan silencio. Es la hora del discurso de Churchill. Sus palabras son breves y simplemente anuncia que Alemania ha firmado el acta de rendición incondicional y que a medianoche de ese día la guerra habrá concluido. En otros discursos ese mismo día recuerda a la población que la guerra no ha terminado. Tienen pendiente el tema del Japón. El autor consultado menciona una historia que me gustó mucho. Al terminar el discurso de Churchill, todos celebran. Una enfermera en un hospital donde están escuchando esta transmisión radial siente un tirón en su blusa. Es una niña pequeña en su cama que le pregunta ansiosamente, ¿qué significa todo esto? Que la guerra ha terminado. Sí, pero ¿eso qué quiere decir? La enfermera busca una forma práctica de explicárselo. Bueno, quiere decir que de ahora en adelante verás luces en las calles en las noches y las casas estarán iluminadas. La niña la mira confusa. Quiere decir que nunca más en tu vida vas a escuchar una sirena. Se refiere a las sirenas de ataque aéreo, seguramente uno de los sonidos más aterradores existentes. La niña repite, ¿nunca más escucharé una sirena? La enfermera concluye su relato afirmando que la expresión de la cara de la niña mostraba claramente que no le había creído una sola palabra. El 8 de mayo, Harry Truman cumple 60 años. Anuncia las novedades de la Casa Blanca a las 9 de la mañana. Esta es la hora solemne pero gloriosa. Solo desearía que Franklin Roosevelt estuviera aquí para verla. El general Eisenhower me informa que las fuerzas alemanas han capitulado. Las banderas de la libertad ondean en toda Europa. Truman aprovecha además para recordarle al pueblo estadounidense que la guerra no ha terminado. Falta el Japón. Las celebraciones en Moscú también son llenas de alegría y del optimismo que traen estas noticias ya definitivas. El autor de esta semana cuenta también una historia que me gustaría compartir. En medio de la multitud que se mueve, en medio de toda la gente que está disfrutando, hay una mujer anciana que va caminando entre la multitud. Va buscando hasta que encuentra un par de soldados. Tira de sus uniformes y les dice que tiene que hablar con ellos. Ella lleva consigo una botella de vodka muy cara. Una botella de vodka que ella ha guardado por años.
Una botella de vodka que pudo haber cambiado por comida o por otros bienes que le hubieran servido. Durante esta guerra ha pasado hambre, ha pasado frío. Y sin embargo, ha conservado esa botella de vodka hasta el día de hoy. Esa botella de vodka fino, ella la guardaba para cuando sus hijos regresen. Pero sus 2 hijos han muerto en la guerra. Y al margen de todas las privaciones y el dolor, ella nunca entregó o consumió la botella. Hoy, en esta ocasión, siente que su corazón se ha librado de una carga y ha salido a buscar a sus hijos. Ha encontrado a 2 hijos, a los cuales les pide que por favor beban de esa botella con ella. Es hora de celebrar a sus hijos. El último en anunciar las noticias es Stalin, que lo hace al día siguiente, el 9 de mayo. Camaradas y compatriotas, el gran día de la victoria sobre Alemania ha llegado. La Alemania fascista ha sido forzada a postrarse por la Unión Soviética y las tropas de sus aliados. Estando muy al tanto de que para los alemanes los convenios y pactos no valen para nada, hemos esperado para asegurarnos de que cumplan su palabra. Hoy, las tropas alemanas se rinden por miles ante nuestras fuerzas. La gran guerra patriótica ha concluido con nuestra victoria total. Gloria a las Fuerzas Armadas Rojas. Gloria a nuestra gran gente. Eterna gloria a los héroes que cayeron en batalla. Europa celebra y sueña con una larga paz en la que el mundo vivirá en armonía. Así concluyo el relato de la guerra en Europa. Al volver en 2 semanas, regresamos al Pacífico para iniciar el relato de los eventos finales de esta guerra. Mi nombre es Jorge Rodríguez. Gracias por acompañarme. Para información adicional respecto a este episodio, las notas de este podcast, que incluyen la narración de este episodio, así como acceso a resúmenes, videos, documentales y materiales adicionales gratuitos disponibles en el Internet, por favor vaya a Amazon y busque el libro La Segunda Guerra Mundial, Eventos, Personajes, Tecnología. Al comprar estas notas me ayuda y me apoya financieramente. Puede encontrar información adicional en mi página web, lasegundagm.com. Muchas gracias.